Saludos, mi nombre es Frediano Laverría Rondón, estoy en la materia de técnicas de locución y hoy les voy a hablar sobre la importancia de los signos de puntuación en la locución, el aparato fonador y los tipos de voces. Los signos de puntuación son como las señales de tránsito en una carretera. Estos nos indican dónde frenar y dónde arrancar, cómo subir y bajar las curvas de una frase, cómo debemos entonar las palabras. Conocer estos signos resulta indispensable para lograr una buena lectura y una mejor locución. Hay dos signos de puntuación fundamentales. Las comas, estas son como la luz amarilla y se entonan hacia arriba. Los puntos, estos representan el semáforo rojo y se mantienen hacia abajo. El punto y coma, estos separan frases más largas e implica una pausa mayor que la coma. Los dos puntos van antes de una enumeración. Se hace una pausa más breve que en el punto. Los puntos suspensivos indican algo inconcluso o preparan una sorpresa. La entonación queda abierta, suelta. Con las interrogaciones puedes hacer preguntas cerradas, por ejemplo, respuestas de sí o no, que se entonan hacia arriba. Ejemplo, ¿quieres un helado? Preguntas abiertas, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que se entonan hacia abajo. Por ejemplo, ¿de qué sabor lo quieres? Las admiraciones. Estas exigen mayor énfasis en la entonación de la frase. Mantén esa misma fuerza hasta el final, sin desinflarte. Los paréntesis se modulan con una lectura más suave, bajando el tono. Cuando las comillas denotan ironía, también se baja un poco el tono. Si destacan una frase célebre o una cita, se hace una pausa breve, se cambia el tono y se enfatiza la lectura. El aparato fonador. El aparato fonador es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. La función principal o elemental del aparato fonador es la de producir sonidos que además puedan ser articulados y transformados en una cadena hablada, es decir, gritos, alaridos, etc. La voz humana es producida en la laringe y por ello el órgano principal de la producción de la voz es la laringe, que esta es también el conjunto de pasos para la corriente de aire inspirado. En primer lugar, la voz se produce por la corriente de aire que llega a la laringe generada por el fuelle pulmonar en el que juega un papel muy importante el diafragma, que es un músculo grande en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. La producción y emisión de sonidos vertebrales se debe a la acción o funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de los siguientes elementos. Una corriente de aire, la cual es producida por los pulmones y los músculos respiratorios. Un vibrador sonoro constituido por las cuerdas vocales que se encuentra en la laringe. Un resonador conformado por la boca, la nariz y la laringe o faringe. Articuladores, conformado por los labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y mandíbula. Estos cuatro elementos generan sonidos del habla en el siguiente orden. En primer lugar, los pulmones suministran la columna de aire que, atravesando los bronquios y la tráquea, van a sonorizar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. Es la voz en su tono fundamental y sus armónicos. Luego sufre una modificación en la caja de resonancia de la nariz, la boca y la garganta, en la que se amplifica y se forma el timbre de voz. Los órganos articulatorios, labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y mandíbula van finalmente a moldear esa columna sonora, transformándola en sonidos y articulaciones del habla, es decir, en fonemas, sílabas y palabras. Existen varios tipos de voces, determinadas de manera congénita, ya que la configuración de las cuerdas vocales es personal, como las huellas digitales de nuestros dedos. Se conocen, pues, 6 tipos de voces, 3 femeninas y 3 masculinas. Voces femeninas, soprano.
son las más agudas del registro humano. Mezzosoprano son voces más graves que la soprano, pero menos que las contralto. Contralto son las voces femeninas poco frecuentes que tienden hacia lo grave del espectro sin llegar a ser voces masculinas. Voces masculinas, tenor, son las más agudas del espectro masculino. Igual que las sopranos, se dividen en ligeros líricos y dramáticos. Barítono, son las más comunes de las voces masculinas, no pudiendo ser muy ágiles, pero sí potentes dentro de su rango intermedio. Y por último, bajo, las voces más graves del registro humano, las más oscuras y de mayor profundidad, semejante a las notas bajas de un violonchelo.